como que uno andaría ahí. Te vas a meter en un cacho. Sí, No te metas ahí. Donde sabemos que no vamos a tener ningún cacho, al contrario, es con nuestro Robin. Gol de la justicia. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Sí, súper bien. Muchachos, hoy día traigo una historia, acá en las claves de la historia, que usted sabe que nos gusta explicarle todo en simple, algo que hoy día está involucrando uno de los rostros de la televisión chilena, que uno podría pensar emblema del periodismo. Hoy día vamos a las claves de la historia, desenmarañar lo que está pasando con Santiago Pavlovich. Señor director, por favor, vamos con las informaciones para empezar a entender rápidamente las claves de esta historia, que hoy día no solamente enlodan distintos nombres como el de un prócer del periodismo de investigación, sino que además el de toda su familia. La historia es hoy día la denuncia en contra de Santiago Pavlovich. Durante las últimas horas se dio a conocer esta denuncia que estampa en la justicia Lara El Narek, que es la expareja de Santiago Pavlovich. Y vamos rápidamente para entender esto con la primera de las claves. Estos son los protagonistas de la historia. A un costado nos encontramos con Santiago Pavlovich, ya se los decía yo, pionero en el periodismo de investigación, formó parte del equipo que creó Informe Especial. Cuando uno empieza a pensar en programas como Informe Especial, Contacto y todos esos, inevitablemente la figura de Santiago Pavlovich viene a la mente. Claro. Es un rostro emblemático. Ha marcado la historia del periodismo chileno de investigación desde un principio. Y lo cierto es que además ha participado en coberturas periodísticas como por ejemplo de la guerra en Irak. Entonces son episodios muy importantes para la televisión chilena y por cierto para su figura dentro del mundo de las comunicaciones. Él por un lado y por el otro lado su ex pareja, ya se los decía yo, Lara El Narek. Ella también es periodista de profesión, egresada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y además una tremenda profesional de las comunicaciones con un dominio perfecto del inglés y del francés. O sea, es una periodista tremenda, con una trayectoria inmensa y muy reconocida. Pues bien, ambos se conocen en TVN cuando, ojo, ella tenía 22 años y se encontraba haciendo reemplazos en el departamento de prensa y Santiago 53. Y eso nos lleva rápidamente a la segunda de las claves, señor director, por favor. Ahí está, la querella. Es precisamente Lara la que presenta una querella durante las últimas horas en donde se empieza a hablar de malos tratos. Y aquí voy a ser súper específico y lo voy a leer porque habla de que el periodista habría ejercido en contra de ella agresiones violentas de carácter psicológico, sexual y verbal a lo largo de toda su relación sentimental. Vamos con la primera gráfica, por favor, porque esto es lo que consigna esta querella respecto de las cosas que Santiago le habría dicho a Lara según esta presentación. Primero, aquí hay una primera frase. ¿Qué le habría dicho en una de estas conversaciones él a ella? Comillas, textual, hablas desde tu ignorancia. Si vas a hablar de los homosexuales como algo normal, entonces también incluye a los pedófilos. Una cita aparentemente textual, según la querella de Lara, ojo, que está incluida dentro de esta conversación o las conversaciones que habitualmente tenía él en la esfera privada, cara a cara, y también a través de, por ejemplo, correos electrónicos. Vamos a ver la siguiente de estas citas que también es textual y que no cambia el tono. Comillas, le habría dicho Santiago Pavlovich, tu sobrepeso me provoca una irritación tremenda, indisimulable y creciente. Y lo que más me altera es que no tiene remedio y va en aumento. Entiendo que fue un mail. Perdón, este segundo mensaje fue un correo electrónico que además está adjuntado en la causa de esta querella que es presentada en contra de Santiago Pavlovich. Sí, esto es bien violento porque en realidad, claro, uno entiende que muchas veces cuando hay conflictos entre las parejas hay dos partes y es difícil como en los dimes y diretes encontrar la verdad. Pero cuando tienes un respaldo de un correo electrónico, más allá de cualquiera sea el contexto, lo dicho está. Y fíjate que eso es el principio de la declaración, porque por favor vamos a la siguiente gráfica que es como la continuación de esta misma que le mostramos recién. Comillas, te dije que yo no te convenía porque tengo un trauma con la grasa humana. Juraste y requete juraste que cambiarías, pero nada de eso ha pasado. Has sido despreocupada con tu cuerpo, le has dado más importancia a las pilchas que a tu cintura. Son palabras que, a ver, honestamente, ninguno de nosotros quisiera haber dicho ni reproducir. Queremos ser responsables. Esta es una querella que está recién presentada. Todavía tiene que investigarse, tiene que averiguarse, hay antecedentes que tienen que salir a la luz porque además hoy día están en reserva.
Y en un reportaje publicado por un medio de comunicación se dan a conocer parte de estos extractos. Tenemos un último que también da cuenta del trato que habría tenido el periodista con su expareja y está entre comillas: si tuvieras una gota de decencia y valentía, deberías haberte ido hace rato de mi casa en lugar de frecuentar moteles o echar polvos en un auto mío que has seguido usando con desvergüenza. Esto en el momento en que su relación termina y ella continúa viviendo en la casa en común. Son declaraciones fuertes, son declaraciones graves, pero que es importante también poder analizarlo. No estamos haciendo un juicio y eso creo que tenemos que ser muy responsables. En TV Más Informa queremos explicarle esta historia en simple para que pueda entender cuál es el contexto en el que se da. Pero les quiero advertir desde ya que hace tan solo unas horas Santiago Pavlovich hizo sus descargos. Tenemos la respuesta que fue entregada a través de un comunicado y se las voy a mostrar, pero tienen que esperarme un ratito porque vamos a una pausa y a la vuelta la comentamos. Estamos de vuelta en TV Más Informa y lo dejamos planteado. La tercera clave de esta historia es la respuesta que hace, o que entrega más bien a través de sus abogados, Santiago Pavlovich. Entre varias cosas dice que esta causa es reservada, que le parece lamentable que se esté hablando del tema. Además alude a que Lara fue expulsada del que era lugar común por orden judicial y acompañada de carabineros tras ejercer reiterados actos de violencia intrafamiliar. Y además dice que está él junto a su equipo estudiando acciones judiciales para quienes resultan responsables de esta que ellos llaman difamación. Muchachos. A mí lo único que me llama la atención, siendo una causa reservada, que lamentablemente se haya filtrado considerando que hay menores de edad. Claro, por eso nosotros aquí tratamos sin meternos si queráis. Sí. Gracias, Mati. Muchachos, gracias, los dejo. Pásenlo bien, ¿eh? Como Robin. Sí, Como Robin. Oye, tú también te vas. Sí, Gracias. Gracias. Buen fin de semana, compañeros, que lo pasen increíble. Ustedes ya ven que está acá todo preparado.